vamos a abrir ahí nuestras Biblias, y aquí marca un parteaguas y habla únicamente de los hombres del Antiguo Testamento, y no está ninguno de los del Nuevo Testamento, de ya bajo el Nuevo Pacto o después de Cristo. No hay ninguna mujer, ningún hombre. Pero la Biblia dice que sí va a haber reconocimiento para aquellas grandes mujeres que tuvieron una fe inquebrantable. Sí va a haber. Por ejemplo, hoy en día podemos ver grandes mujeres de Dios, de grandes testimonios, ¿no?, de nuestros días. Por ejemplo, los apóstoles, las 12 puertas de la Nueva Jerusalén, cada una tendrá el nombre de los 12 apóstoles, por si no lo sabías. O sea, es un reconocimiento que Dios tiene para esos hombres, grandes hombres y mujeres que tuvieron fe inquebrantable. Otro, ¿verdad? Por ejemplo, es el caso de que dice la Biblia que somos vencedores, pero no todos vamos a ser más que vencedores. Son dos términos. Unos, todos en Cristo somos vencedores, pero no todos somos más que vencedores. Claro que la salvación no se pierde, somos vencedores, pero no todos, repito, vamos a ser más que vencedores. Esto quiere decir que hay reconocimiento para aquellos que tienen una fe inquebrantable. Por ejemplo, en Apocalipsis 22:12 dice: he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para dar recompensa a cada uno según sus obras. Ahora nosotros los cristianos ya tenemos la recompensa según nuestras obras. Y mujer, mamá que nos visitas hoy, que estás oyendo este estudio, tú puedes ser galardonada con grandes privilegios de parte de Dios si tú tienes una fe inquebrantable. Tú puedes tenerlo, no se necesita más que creer, no se necesita mucho conocimiento de la Biblia, no se necesita hacer una peregrinación o irte a una oración, una reunión de oración de 3 días, ni una alabanza de 8 días, no necesitas eso. Tú lo que necesitas simplemente es creer constantemente, creer y no dejar de creer que Dios puede hacer todo en tu vida. Porque puede haber personas, puede haber mujeres y hombres que me están oyendo en este momento que tuvieron una fe momentánea y después se apartaron. No hay gran reconocimiento ahí. Tiene que perseverar, tiene que estar pegado, ligado a Dios para que sea una fe que sea grandemente reconocida pues delante de Dios. Vamos pues a Hebreos 11:23, y aquí vemos a una mujer. Vemos a una mujer de las poquitas que menciona este reconocimiento de la galería de los hombres y mujeres de fe. Y aquí habla de una mujer. Dice: por la fe Moisés, cuando nació, fue escogido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. El decreto del rey es que todos los niños tenían que morir. Ese era el decreto del rey. Y aquí es sumamente interesante porque habla de una mujer, de la madre de Moisés, de esta madre de Moisés que tuvo una fe antes de que naciera, de que fuera famoso Moisés. O sea, esta mujer fue una mujer guerrera de oración, se puso en oración por su hijo. Ella creyó que su hijo tenía un llamado, que no iba a morir, ¿verdad? Había un decreto de que todos los niños murieran, y ella creyó simplemente a Dios, pensando que Dios iba a usar a ese jovencito o a ese recién nacido. Vamos a Números 26:59. Y al último vamos a regresar a Hebreos, aquí donde estamos leyendo. Aquí habla otro rasgo más de esta grande mujer de fe que fue la mamá de Moisés. Números 26:59. También este pasaje se repite en Éxodo 6:20. La mujer de Amram se llamó, ¿cómo? Jocabed. Ella era la mamá de Moisés, hija de Leví, que le nació a Leví en Egipto, y dio a luz a Amram, a Aarón, a Moisés y a María, su hermana. O sea, eran 3 hermanos: Aarón, Moisés y María. Y ella era la madre, y esa era una mujer de fe, y sus hijos
todos tuvieron grandes ministerios. No fue pequeños ministerios, no. Una mujer que fue guerrera agarró a su hijo desde pequeñito y no le importó que tenía su hijo, que le hicieran y que desprecio, o si tuviera una cadena de muerte, o una verdad que tuviera algunos jovencitos nacen verdad con enfermedades que dicen bueno va a morir muy joven, ya ni lo manda a la escuela. Así le hicieron. Recuerdo en España hubo un caso de un jovencito que su mamá ¿verdad? Le mandan una carta después de haberlo inscrito en los primeros, en la primaria, y le mandan una carta a la mamá. Se la trae el niño y lee la carta a la mamá, y la mamá, cuando estaba leyendo la carta, empezó a llorar delante del niño, y el niño se le quedó viendo a su mamá y dice: ¿qué dice la carta, mamá? Y ella dobló la carta, la dobló delante de él y dice: que tú eres mucho más grande y que no puedes estar en esa escuela y que ellos no te pueden educar. Obviamente lo que estaba diciendo la carta es que este niño tenía insuficiencia en su mente, no era capaz de ir a esa escuela porque estaba retrasado mental. Pero ella no se lo dijo. No le dijo: eres un niño retrasado mental, esto es de la vida real. Y ella insistió con su hijo, ella misma lo educó y fue un hombre sobresaliente, fue un hombre, ¿verdad?, normal como tú y como yo. Y estos casos son de hombres y de mujeres de fe que, sin importar las circunstancias de lo que el mundo dice, ellos se aferran a que Dios puede cambiar las circunstancias, sea cual sea. Sin importar lo que hayan dicho de tu hijo, sin importar lo que hayan dicho de tu hija, y donde esté tu hija y donde esté tu hijo, Dios puede cambiar las circunstancias siempre y cuando tú tengas fe para entender que Dios es capaz de cambiar todo lo que han dicho mal de nosotros. En Éxodo 1, vamos pues a Éxodo capítulo 1, el libro de Éxodo, que significa en el desierto. En el desierto, dice Éxodo 1. Aquí para abreviar un poquito, para hacer un síntesis inmediata del libro de Éxodo, recordamos que Dios forma una nación, agarra a un hombre que se llama Abraham. Este Abraham tuvo a un hijo que se llama Isaac. Ustedes ya conocen la historia, ¿verdad? La voy a abreviar para saber en dónde estamos ahorita. Y de Isaac nace dos hijos, que fue Esaú y Jacob. Dios escoge a Jacob, y de este Jacob tiene 12 hijos. De esos 12 hijos nace José, que él fue el que llevó a toda su familia a Egipto. Y Dios le había dicho a Abraham que estaría su pueblo en Egipto 430 años, eso fue en Génesis 15:3, y estarían 430 años cautivos en Egipto. Y cuando se cumplió el tiempo de los 430 años, Dios levanta a un grande hombre de Dios, y fue Moisés, por la oración de una madre, por la oración de una mujer que supo que tenía un proyecto de vida, su hijo, y no le importó. Ella esperó en el tiempo de Dios. Y vamos pues a ver aquí el proceso. Vamos a ver aquí el proceso. Dice Éxodo 1:8: entrando, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. O sea, le preocupaba que el pueblo de Egipto estuviera creciendo mucho, los hebreos estuvieran creciendo más que los egipcios. Versículo 10: ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multipliquen, y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. O sea, ellos tenían miedo, dice el versículo 12, por cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. O sea, más los oprimían, y estos eran como los conejos, se multiplicaban
y se multiplicaban y se multiplicaban y les daba miedo. Y así somos los cristianos hoy en día. Entre más hablan de nosotros, más nos multiplicamos. Y más nos persiguen y más nos multiplicamos. Y por allá y por allá y por todas partes del mundo, cristianos y cristianos y cristianos, cristianos evangélicos por todas partes del mundo, ¿verdad? Ya muchas religiones están sumamente preocupadas porque hay mucho desertor en sus filas y han regresado y han abrazado el cristianismo a través de la Biblia. Esto no es una filosofía, el cristianismo no es una filosofía, ni que cambies de religión, ni que cambies de una creencia, no, el cristianismo de la Biblia es que tú conozcas a un Dios vivo. Muchos de nosotros hacemos mal en decir, vamos para que conozcas a Dios. Eso enseñan todas las religiones. Nosotros no traemos al salón, a este lugar, invitamos a personas a que vengan y que se sienten aquí y que se conviertan en una religión. Nosotros invitamos a las personas a que conozcan de Jesucristo, que conozcan de Jesús, de un Dios vivo. Es como cuando tú presentas a una persona. Tú invitas a comer, a tomar un café, a comer, a un desayuno, a un restaurante y dices, oye, quiero presentarte a una persona que te puede ayudar en tus problemas, y lo llevas y lo presentas. Y, ¿verdad? Y está la persona que vas a presentar, ¿verdad? Y tu invitado, y no se sientan a la mesa sin antes presentarse. ¿Quién sería el caso que se sientan, comen, ¿verdad? Y sus desayunos, su comida, lo que sea, y ni siquiera se habla? Esos son las religiones donde no hay un diálogo directamente con Dios. Las religiones todas son rezos, todas son a través de imágenes, a través de personas. Y cuando dice la Biblia que nosotros no llegamos a Dios a través de ninguna persona, nosotros tenemos un solo intercesor, la Biblia lo dice, y se llama Jesucristo. No hay otro intercesor, ni mujeres, ni santos, ni hombres, ni muertos, nadie, solamente Jesucristo. Esto lo dice la Biblia, quieras o no quieras. No hay manera de que tú llegues, no hay otro camino dado a los hombres más que Jesucristo. Y cuando nosotros entendemos que solamente Jesucristo nos puede llevar al Padre, entonces tu vida cambia. Podrías estar pensando, oye, entonces yo estoy mal por pensar y adorar otro camino. ¿Sí? Oye, entonces yo creía que a través de esa imagen podía yo llegar a Dios. Estás equivocado. Si tú puedes llegar a través de una mujer, a través de un muerto, a través de un humano, a través de un rito, a través de una ceremonia, a través de un rezo o de agua o de algún artefacto que te regalen, si tú vas a tener eso, entonces la pregunta es obvia y sencilla. ¿Qué caso tuvo que Jesucristo haya muerto en la cruz? ¿Cuál es el objeto de que Jesucristo haya muerto en la cruz? Tan fácil como eso. Y dice el versículo 15: y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra, y otra fue y le dijo, ¿verdad? Entonces les dijo él, platico breve la historia, les dice, pues ¿saben qué? Tienen que asesinar a cada uno de los niños que nacen, no los queremos que mueran, ¿verdad? Para que no se multiplique la raza de los hebreos. Y dice el versículo 20, y Dios hizo bien a las parteras, al pueblo, y se multiplicó y se fortaleció en gran manera por haber las parteras remitido a Dios el próspero, y él prosperó sus familias, o sea, Dios prosperó sus familias. Versículo 22, entonces Faraón mandó a todo el pueblo diciendo, echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija perseverar la vida. Y aquí es cuando encontramos que Moisés ya había nacido, era un bebé de brazos, tan solo de algunos mesecitos quizá, y tenía una sentencia de muerte sobre su cabeza. Y aquí lo interesante de esto es que
¿verdad? Que podemos decir nosotros, bueno, podemos decir, o no sé qué es lo que hayan dicho de tu hijo o de tu hija, o dónde estén tus hijos. Y la historia es, ¿verdad?, que la madre de Moisés echa al niño sobre un canasto, ¿verdad?, y sobre el río, y lo vemos en las películas, y de hecho hasta en caricaturas lo hemos visto, y se ve romántico, se ve, ay, qué lindo, ¿verdad? No, debió haber sido algo que le turbó a la mamá de Moisés, algo que le contuvo. Y las mujeres que están aquí, que son madres, saben entender mucho más que yo lo que estoy diciendo. Qué difícil ver a su hijo que va a ser arrancado de sus brazos. Qué difícil, ¿verdad? Yo sin duda es el momento más difícil que podría presentar una mujer que es madre, que le arrebaten a su hijo. Y las mujeres pues son sumamente emocionales, pero también son como unas leonas, ¿verdad?, cuando les arrebatan a sus hijos. Y esta mujer, en especial, esta mujer se puso en oración. Ella se puso en oración sin importar lo que estaban diciendo de ella. Y ella confió en que Dios iba a salvar a su hijo sin importar la forma en que lo iba a hacer. Ella simplemente confió, y esto es la fe. Porque si a esta mujer le hubieran dicho, a la mamá de Moisés le hubieran dicho, mira, esto es muy fácil, coloca a tu hijo sobre una canasta y a la vuelta a 100 metros la hija del faraón va a agarrar a tu bebé y tú lo vas a criar y tú lo vas a educar, tú le vas a enseñar el idioma hebreo. No. La mujer estaba limitada simplemente a que a su hijo le querían quitar la vida, y ella no veía nada de lo que estaba adelante. No sabía nada. No sabía qué iba a pasar con su hijo. Simplemente lo puso sobre esa canastita, ¿verdad?, que flotó sobre el río, y lo dejó ahí. Y ella no sabía lo que iba a pasar, igual que tú. Igual no sabes quizá dónde está tu hijo. Equivale a una amenaza. Las amenazas que podemos tener hoy en día nosotros, a un secuestro. Equivale a ¿verdad?, cuando se cierra la puerta de las finanzas, del trabajo, del negocio, o cuando te abandonan, o que tú fuiste una persona abandonada. Esto es lo mismo, ¿verdad?, que sucedió con Moisés, cuando Moisés empezó a flotar ahí sobre el agua, y ella, sin saber lo que iba a pasar allá adelante, simplemente creyó que Dios era suficiente para guardarlo. Y es el mismo pensamiento que los padres debemos de tener cuando sucede algo que nosotros no vemos qué está pasando más allá. Simplemente tú crees que Dios puede cambiar las circunstancias, y Dios lo hace. Pero necesitas estar de rodillas, necesitas pedírselo a Dios. Y otro punto, necesitas tener paz. Sin duda, esta mujer, cuando dejó a su hijo en el agua, ella no dudó y dijo, no lo hago, no lo puedo hacer. No, ella tenía paz y lo puso sobre el agua, y flotó y lo dejó ir, sinónimo de que nosotros tenemos que dejar ir a las personas. También ese es otro ejemplo. ¿Cuántos de nosotros no estamos, verdad, que si perdimos a un ser querido? Y también nosotros tenemos que entender que sobre las aguas Dios se lleva a una persona, y Dios sabe a dónde puso tu ser querido que ya murió. Solo Dios sabe a dónde lo llevó. Tú no eres Dios. Los pastores no somos dioses. Nosotros no sabemos a dónde pone Dios esa persona. Claro que la Biblia dice que hay dos lugares, el cielo y el infierno. Eso solamente Dios lo puede determinar. Y es en base a cómo vivió, cómo se comportó esa persona aquí, qué decisiones tomó, si recibió a Cristo como su Señor y Salvador. No lo sabemos.
Nosotros no somos dioses y eso nos tiene que dar una confianza y una certidumbre, ¿verdad? De que nosotros hicimos y amamos a esa persona, y si no la amaste, arrepiéntete, entrégale ese pecado a Dios y ahora empieza a caminar de la mano de Dios. Solo hay dos posiciones dentro de la fe. Solo hay dos posiciones. O se tiene fe o no se tiene fe. ¿Tienes una fe conforme como a conciencia, como dice la Biblia? ¿O eres un incrédulo o eres una incrédula? No hay términos medios. O se tiene fe o no se tiene fe. Algunas personas dicen, bueno, es que yo tengo muy poquita fe. No, ¿tienes fe o no tienes? Porque la Biblia dice, Jesús dijo, le dijeron los discípulos, oye Jesús, enséñanos a tener fe, a que crezca nuestra fe. Y Jesús los paró en seco y les dijo, tan solo con que tuvieran fe como un grano de mostaza es suficiente para mover un cerro de problemas. Se necesita poquita fe. Entonces una persona que tiene poquita fe, tiene fe. Y una persona que no tiene fe es incrédula. Por ejemplo, en Hebreos 11:6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Hermanitas, mujeres y mamás que me están oyendo, la palabra agradar es la palabra en el hebreo eurasteo, y significa que Dios está contento, que Dios está satisfecho y que Dios está listo para recompensarte. Eso significa. Entonces, sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando tú tienes fe, estás listo para recibir la recompensa. Con incredulidad, el síntoma número 1 de un incrédulo, quejas. Y quejas, y quejas. Y te dicen el quejumbroso o la quejumbrosa. Y nadie se te quiere acercar porque solamente quejas y quejas. Otro síntoma, el miedo. ¿Qué voy a hacer? ¿Y qué va a hacer de mí? ¿Y si me quitan el seguro social? ¿Y si me corren? ¿Y si verdad el nuevo gobierno? ¿Y si aquello? ¿Y si el dólar? ¿Y si el peso? ¿Y si verdad? Y empiezas, esa persona tiene miedo, no tiene fe. No te engañes. Vives en la fe sin miedo, vives en la incredulidad, obviamente con quejas y con miedo. Otro, la persona que dice, ya ni modo. ¿Cómo le podremos llamar? La persona que, pues, ¿qué me importa? ¿Qué me importa? Ya, si así me tocó vivir, así voy a vivir. Ese no tiene fe. No, pero hermano, yo soy positivo, yo tomo la vida como me va. No. Eres incrédulo. Los cristianos no creemos lo que dice el mundo de nosotros. Los cristianos creemos lo que dice Dios de nosotros. En la Biblia dice que nosotros somos ¿qué? Más que vencedores. No vencedores, somos más que vencedores. El llamado para nosotros los cristianos es que seamos más que vencedor, que tú puedas tener una fe, que impacte la vida de los demás. Todos podemos creer, y es más, hasta engañas a una persona de que tú dices que tienes fe. Puedes hacer eso, pero una fe verdadera, de verdad, arrasa con las creencias de todas las personas que están ahí a tu lado. Por ejemplo, mi abuelita me dice, ¿quieres ofender a una persona? Me decía, ¿quieres ofenderla? Sí, sé indiferente con ella. Sé indiferente. Y eso sembró en mí mi abuelita. Cuando llegué a la Biblia, leí cuando dice la Biblia, mía es la venganza, en el libro de Hebreos, mía es la venganza y yo daré el pago. O sea, nosotros entendemos que la venganza es de Dios, pero hay conceptos que nos han inculcado, las cosas que viven, que nuestro trabajo, nuestros padres nos han inculcado, ¿verdad? Y nos hacen vivir
en un lugar donde Dios no quiere que tú vivas, es un lugar donde eres incrédulo y no puedes tener esa fe porque tienes sed de venganza, o tienes amargura, o tienes resentimiento, o tienes, ¿verdad? ¿Y por qué me hicieron así? Y si yo no estuviera así, y estás quejándote, eres incrédulo. No puede prosperar a una persona Dios si está viviendo en incredulidad. Sin fe es imposible agradar a Dios. Si tú te estás quejando, es que mi mamá, y es que mi papá, y es que a mí me dejaron, y es que me robaron, y si no me hubieran robado, y eres el quejumbroso número uno, no vas a ser prosperado. Así hagas y te pares de cabeza y llores lo que llores, no vas a ser prosperado. Sin duda, nosotros los hijos tenemos que hacer mucho por nuestras madres. Eso que ni qué. Pero si una madre que me está oyendo aquí y no hacen tus hijos por ti, no te quejes. Porque si no, entonces tú eres una incrédula. Habla bien de tu hijo. Habla bien como la mamá de Moisés habló bien y pensó y dijo: este hijo mío no se va a morir. Cuando tú te quejas de tu hijo, madre que me oyes, cuando tú te quejas de tu hijo, tú estás maldiciendo a tu hijo. Porque tú te estás diciendo: este hijo, Dios, es ingrato, malagradecido, lo parí, me dolió y no me da y no me ayuda. ¿Sabes quién te está oyendo? Dios. Lo estás maldiciendo. Hay que bendecir a nuestros hijos. Y para eso tiene que cambiar tu mentalidad. Tiene que cambiar tu forma de pensar. Bendecir, que tu boca hable bendición, no maldición. Que puedas cambiar, mujer, tu forma de hablar de tus hijos. Y que no los maldigas. Que les digas: hijo, tú vas a poder. Y verdad, hijo, tú eres el que vas a. Eso es lo que dice tu escuela, y eso es lo que dice el doctor, eso es lo que dice la enfermedad. Pero falta lo que diga Dios. Y cuando tú te pones y te agarras de la mano de Dios, sin importar lo que hayan dicho de tu hijo, ¿verdad? O lo que tú veas de tu hijo, entonces las cosas empiezan a cambiar. La fe, mujeres que me oyen, la fe de la madre es sumamente poderosa para transformar el corazón de los hijos. Sumamente poderosa. Cuando una mujer se pone de rodillas y dice: ah, sí, diablo, vas a ver, eso es lo que tú dices, diablo, eso es lo que tú dices, Satanás, y ahorita voy a platicar con mi Dios, y mi Dios seguramente tiene otra respuesta, Satanás. Y te pones a orar y te pones de rodillas, y en ese momento las cosas pues empiezan a cambiar. Hebreos 3:12. Hebreos 3:12. Hebreos 3:12. El libro de Hebreos aquí nos muestra, hablando de incredulidad, aquí hay un rasgo de este tipo de personas que son incrédulas. Dice aquí Hebreos 3:12: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo. Fíjate, no dice que es bueno, ni dice que es medianamente bueno o medianamente malo, que no es tan malo, no. Dice corazón malo de incredulidad para apartarse de Dios. O sea, el corazón malo y el corazón incrédulo viven lejos de Dios. No pueden agradar a Dios. Una persona incrédula no puede agradar a Dios, haga lo que haga. Tú estás lejos de Dios. Y ya dije los rasgos de un incrédulo. Dice el versículo 16: ¿quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? O sea, todos los que salieron de Egipto, eran casi 2 millones de personas. Casi 2 millones de personas. Todas esas personas quedaron postradas en el desierto simplemente porque fueron incrédulos. No creyeron.
Y las quejas y la acusación, y es que fulano, y es que sultano, y donde Dios allá, de Moisés, dile a Dios que allá nosotros nos iba re bien, y allá comíamos carne, y comíamos verdura, y había agua, y teníamos nuestros animales. Y no es verdad, ellos eran esclavos, y ellos estaban quejándose, y dice la Biblia que ellos se quejaron, y por haberse quejado no cruzaron y llegaron a cosechar las bendiciones de Dios. Dice el versículo 17: y con quien estuvo él disgustado 40 años, no fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto. Obviamente sí, quedaron postrados en el desierto. Versículo 18: y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron. Versículo 19: y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. O sea, ellos desobedecieron y no pudieron entrar a alcanzar esas promesas. O sea, dice aquí en el versículo 4: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Fíjense bien, antes del capítulo 4, en los versículos anteriores, está hablando del pueblo de Israel, del pueblo de los hebreos. Y en el capítulo 4:1 que acabamos de leer, está hablándonos a nosotros y dice: temamos pues, no sea que permaneciendo aún en la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros no puedan entrar. O sea, quiere decir que habrá cristianos que no tengan ese reposo. ¿Quiénes son esos cristianos que no tienen ese reposo? Cristianos que están angustiados las 24 horas del día, sumamente angustiados o con una angustia aparente. ¿Cómo estás? Bien, ojalá y te mueras. ¿Qué me ves? Por dentro, sin decirlo. Qué mal me cae este cuate, nada más viene a saludarme, sabrá Dios qué tenga por dentro. Esas personas están amargadas. Adentro de ellos hay una lucha espiritual. Ellos no pueden tener esa paz. Nunca van a alcanzar el reposo de Dios hasta que no se arrepientan. Estas personas es muy común en verlo, y estoy hablando aún de cristianos. Cristianos que no pueden estar en una sola iglesia. Tienen que estar aquí y allá y allá y en otra, y van y vienen, y ayer estuviste en México y hoy estás aquí, y mañana ya estás haciendo planes para estar allá en otro lugar. Y esas personas no tienen reposo, no pueden entrar en el reposo de Dios, porque el reposo no te lo dan las personas. El reposo no te lo da el dinero, el reposo no te lo da el lugar o el trabajo. Hasta que tú no entiendas que el reposo te lo da simplemente Dios, cuando tú te hincas y le dices a Dios: yo no puedo luchar contigo, y es cuando las cosas cambian. Si tú pudieras entender, los que me están escuchando, si pudiéramos entender y abrir nuestra mente, y abrir toda nuestra mente, que todos los problemas Dios los originó. Ay, es Dios malo. No estoy hablando de maldad, estoy hablando de pruebas. Todos los problemas que cada uno de nosotros, de todos los seres humanos sobre la faz de la tierra, todos los problemas Dios los permitió en tu vida. De hecho, Él los planeó. Todo lo que te pase, Dios lo planeó. Que tú tuvieras esa dificultad con tu esposa, ¿verdad? Y Dios lo planeó. Que tú tuvieras problemas económicos, Dios lo planeó. Que tú tuvieras esa enfermedad, Dios lo planeó. Que tú estuvieras aquí en Acapulco sin trabajo, quizá, Dios lo planeó. Todo Dios lo planeó, pero no para hacernos un daño. Entendamos esto, no para hacernos un daño. Porque dice la Biblia que Dios es bueno. Entonces, ¿qué es lo que Dios está planeando con todas las cosas que están sucediendo en nuestras vidas? Es que, número uno, tú busques a Dios. Que tú confíes en que Dios
puede cambiar las circunstancias de lo que te esté pasando. Sin importar la situación, Dios lo puede cambiar. De hecho, es lo que Él quiere. Si Dios puso esa piedra en el camino y tú vas por la carretera México, Acapulco, México, y te encuentras una roca que cayó no sabes de dónde cayó, y te paras en tu carro, tienes dos opciones. Te regresas en reversa y te das a 120 kilómetros por ella para chocar con la piedra otra vez. Y te matas. O preguntarle a Dios por qué la puso. Y le preguntas a Dios, Dios, ¿por qué está este problema en mi vida? ¿Y sabes qué es lo que Dios va a decir? Te va a contestar. Porque si Él la puso con un objeto, con un propósito, para que nosotros entendamos que atrás de ese propósito, de ese problema, hay un propósito donde tú tienes que buscar la salida y creer que Dios puede cambiar las cosas. Ahora, esa piedra que estás viendo en el camino es sumamente difícil y pesada, no la puedes mover. Y así le hables a los ingenieros que traigan una grúa inmensa, no a nadie la va a poder quitar porque solamente Dios la puso. La Biblia dice que Dios abre puertas y ninguno las puede cerrar. Y cuando Dios cierra las puertas, nadie las puede abrir. Los problemas que Dios permite en tu vida, solamente Dios los puede quitar. Y Dios es tan bueno que no hemos muerto. Que ha permitido Dios que sigas con ese problema, que sigas con esa enfermedad viviendo. ¿Cuántos de ustedes podrían ya haber sanado de esa enfermedad? Sanado de ese problema económico, quitado ¿verdad? La mala relación entre la pareja, ¿verdad? Llevarte bien con tus hermanos, llevarte bien con tus primos, dejar de pelear la herencia. No sé cuántas cosas podrían pasar en tu vida simplemente porque te dobles tus rodillas a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando tú hagas eso, las cosas van a cambiar. Para eso se necesita una decisión. Para eso necesitas una decisión, como lo hizo la madre de Moisés, y ella decidió, no lloró, no se angustió, dijo, Señor, te lo entrego, y entregó el bebé. Simplemente lo entregó. ¿Y quién lo va a cuidar? ¿Qué te importa? ¿Y qué es lo que pasaría? ¿Qué te importa? Si me lo estás dando, te puede decir el Señor, si me lo estás dando, yo me voy a encargar de ello. Hay mamás que dicen, oran por sus hijos, ¿no? Y van saliendo, aquí no sucede este tipo de cosas, ¿no? Hay mamás, ¿verdad?, que yo las he visto, hijos, vamos a orar, y se van sus hijos, mamá, nos vamos a ir a una piñata, qué bueno. Y ya se van, a ver, hijos, vamos a orar, y ya ven, y le dan un beso a Dios, que te vaya bien, y ya se van. Y a la media hora le están hablando, ¿cómo estás? Y te llevas el celular, ¿y cómo estás? Y a la hora, ¿cómo estás? ¿Y dónde estás? Eso no fue una oración. Eso fue un rezo incrédulo. Cuando una persona ora a Dios, tú tienes que confiar en Dios lo que estás orando. Y tiene que haber una evidencia de que tú ya lo entregaste a Dios. Y si no oraste y si no entregaste ese problema que tú estás pasando, es mentira que oraste y estás descansando en los pies del Señor. En todo caso, te tienes que regresar otra vez a orar y dejarle tu problema ahí a Dios y entregárselo y decirle, Señor, aquí está, te lo dejo, el problema que sea, se lo dejas, lo tiras, te sacuden las manos y ahí lo dejas. ¿Cuántos cristianos vienen, escuchan la palabra y vienen y dice la Biblia que traer todas las cargas a Él porque Él puede sustentarnos, ¿verdad? Y nosotros, ¿y cuántos de ustedes vienen? Y ya entendí, pastor, ya Dios me habló, y traes tu mochilota así, ¿verdad? Y la dejas con piedras aquí. Ay, ya, en la alabanza, ay, ya me siento a gusto. Ay, gracias a Dios, ya, me siento bien. Ay, amén, gloria a Dios. Y acaba el servicio y agarran su mochila y salen de aquí con la misma maleta de problemas, así como entraron. ¿No es verdad? ¿Qué le faltó? Fe.
se emocionaron. Oye, sí, se puede ser uno libre, sí. Y el Señor me puede sanar y me puede dar. Sí, oye, qué emocionante. Pero simplemente fue una emoción. Lo pensaste, pero no lo bajaste a tu corazón. Y ahí está el secreto. Dice la Biblia, si creyeres con toda tu mente y con todo tu corazón, serás salvo. En Hebreos 9:10 dice, si crees con toda tu mente y con todo tu corazón, tienes que bajarlo al corazón. Si no lo bajas en el corazón, si no lo bajas al espíritu, si no lo bajas a tu alma, quedó en la psique, quedó en la mente y quedó como una emoción. Y te lo vas a llevar todos los días de tu vida. Hasta que tú un día te venzas o te canses. Éxodo 2, regresamos a Éxodo 2. ¿Cuál fue el resultado? Vamos a ver cómo no vamos ahí a Éxodo. Quiero poner un ejemplo. Antes. Por ejemplo, el padre de un endemoniado, el padre de un jovencito endemoniado, le dice a Jesús, esto sucedió en Marcos 9. El padre de un endemoniado, un jovencito endemoniado, ¿verdad? Viene con Jesús y le dice, Jesús, necesito que tus discípulos oren por mi hijo para que salga el demonio. ¿Cuál era el demonio? ¿Quién sabe? Problemas, homosexualidad, lesbianismo, drogas, alcohol, qué sé yo. Era un demonio que atosigaba al niño, estaba sufriendo el jovencito por ese demonio y el padre angustiado. Y entonces los discípulos no pudieron y Jesús los regaña, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? Por incrédulos no pudieron echar ese demonio. Se viene y se queja el padre del joven. Y entonces viene el padre y le dice, ¿qué le pasa a tu hijo? Se sacude, echa espuma por la boca, ¿verdad? Y se azota contra la pared y contra el piso. Y le dice Dios, Jesús al hombre le dice, ¿crees? Y este hombre estaba un tanto incrédulo, como algunos de ustedes que podrían estar ahorita. Dice, ¿crees? Y él dijo, pero él fue sincero. Y Jesús le dice, al que cree, todo lo es posible. Y en ese momento contesta este hombre y dice, creo, Jesús, ayuda a mi incredulidad. Qué palabras tan hermosas. O sea, él dijo, sí creo, pero siento que me falta algo. Y este hombre contestó así, y en ese momento Jesús le dijo al espíritu mundo, sordo, sal de él en este momento y no regreses. Y en ese momento el joven fue libre. Fíjate, ¿qué tipo de fe tuvo este hombre? Una fe que él pensó que le faltaba. Como tú. Yo me acuerdo que cuando yo empecé a oír el evangelio, yo lo empecé a oír. Y yo tuve una lucha aproximadamente de un mes oyendo, y oía y me retorcía en mi silla y estaba ahí sentado y me retorcía y yo decía no, decía sí, decía no, decía cómo voy a abandonar a mis cuates de la parranda, cómo voy a dejar el alcohol, cómo voy a dejar aquello, cómo voy a dejar esto y cómo voy a dejar la tranza y todo lo demás. Y entonces había una guerra espiritual que duró en mí casi un mes. Me volví más loco que nunca. Si antes estaba loco, en ese momento estaba mucho más loco que antes, porque dentro de mí había una batalla del bien y del mal. Había una batalla que yo quería incluso quitarme la vida.
porque yo no quería obedecer lo que Dios me estaba diciendo. Dios me estaba trayendo, a mí se me predicó, a mí se me confrontó, a mí Dios me enseñó la verdad que yo nunca había entendido. Se me presentó la Biblia y me dijo: Jesús es el único camino, la verdad y la vida, y nadie te puede sacar de tu pecado. Y yo me retorcía y decía: no, pero debe de haber alguna otra manera. Debe de alguna, que se me salgan 2, 3 demonios nada más, tantito, y que me queden unos 2, 3. Yo quería negociar con Dios. Y yo me veo tanto en este pasaje que dijo este hombre: ayúdame a mi incredulidad. Lo que más me daba miedo a mí, acabo esta historia, lo que más me daba miedo a mí cuando yo recibí a Cristo como mi Señor y Salvador, es que dije yo: bueno, si yo doy este paso contigo, Dios, tú me vas a exigir santidad, pero a mí me gusta el alcohol. No voy a poder dejarlo, porque me gusta la parranda, me gusta la fiesta, me encanta. Y cuando a mí se me predicó, Dios me mandó decir: si tú entregas tu pecado, Dios te va a dar un poder sobrenatural para que puedas aborrecer tu pecado. Y en ese momento dije yo quiero eso. Y en ese momento cambió mi vida a partir de que yo tomé esa decisión. Hay una condición de Dios para ayudarte. Hay una condición. Dice Jesús en el Evangelio de Mateo 13, dice, no lo busquen, se los leo, Mateo 13, 58, dice: y no hizo muchos milagros ahí por la incredulidad de ese pueblo. O sea, es necesario creer. Si tú no crees, es imposible que Dios pueda hacer algo en ti. Por ejemplo, y con este pasaje terminamos. Sin ir a él, quiero que lo vayan reflexionando. Todos conocen el pasaje de Lázaro. Todos lo conocemos, ¿verdad? Es muy famoso ese pasaje. Aquí vemos 3 personas. Hay 3 personas. 3 personajes. Lázaro, pues ya se había muerto. Ese no tenía voz ni voto, ya estaba bien pelas, ¿no? Pero y sabía de Biblia. Y se murió. Quizá era incrédulo. Tenía que ser incrédulo para morirse, ¿verdad? Tenía que haber sido oyente. Lázaro era un oyente. Y tenemos a Marta. Y como dijo Jesús: Marta, Marta, afanada y turbada. O sea, era una mujer carnal. Iba a cosechar las consecuencias. O sea, el carnal tiene que cosechar las consecuencias, porque va a venir la prueba y no va a saber qué hacer. Y tenemos a María, una mujer abnegada, vivía a los pies del Señor, y cuando vino la prueba es la única que resistió de los 3. Uno tuvo que morir y otra tuvo que negar a Jesús. La primera le dice, Marta le dice: si estuvieras aquí no hubiera muerto. Empezó la reclamación. Es como quien que dice: Señor, ¿y por qué a mí? Habiendo tantos malos en la iglesia, ¿por qué me pasó a mí? Marta o Marto, no sé cómo decirte. Bueno, Marto es otro, ¿eh? Lo amamos a Marta. Y Lázaro pues no podía hablar. Aunque quisiera, no podía hablar porque pues estaba todo vendado, ¿verdad? Era una momia. Y María también dio signos de falta de fe. Pero no fue falta de fe, sino estaba angustiada, estaba tan metida en el dolor. Cuando una persona está metida en el dolor, no puede pensar. Es imposible que piense. Yo las veces que he ido a los velorios y oro por ellos, y oro y les digo: no se entreguen al llanto. Lloren a su muerto, pero no se entreguen en demasía, porque si se entregan en demasía, te va a venir un espíritu de muerte, que esa persona va a querer morir, igual que murió tu ser querido. Cuando tú te entregas y lloras: ay, mi muerto, ay, mi muerto. No, llora, pero no para morirte. Está bien que llores por dolor. Por ejemplo, David. ¿Se acuerdan David cuando se murió su hijo? Estaba embarazada su esposa y muere su hijo.
Y él estaba en ayuno, no comía, llorando, y verdad no sabían. Y cuando muere, vienen los discípulos y le dijeron: oye, pues échate de un volado a ver quién le va a decir al jefe que ya se murió su hijo, porque capaz de que ahorita se va a dar un balazo de que si ahorita que estaba su hijo enfermo, mira lo que estaba haciendo, ahora que sepa que ya se murió, pues se va a tirar del balcón. Y pues se animaron y le fueron a decir: oye, David. Y temblando, no me imagino el cuadro ahí todo temblando. Oye, David, rey David, pues te venimos a dar una noticia. Ya tu hijo, pues ya pelas, ya se murió, ya pues ya si te quieres morir tú también, pues muérete. Y dice en la Biblia que él se levantó, se bañó, se asió y pidió 2 órdenes. Como era el rey, dice: tráigame mi plato predilecto de comida. Y chiquitita, esposita, nos vemos en la cama. ¡Qué angustia! ¡Qué forma de entender el duelo! Y él dijo así: yo sé que mi hijo no viene a mí, yo voy a mi hijo. ¡Qué hermosísimo! ¡Qué precioso! ¡Qué forma de entregar a los muertos! Muchas personas cuando he ido a velorios, estoy hablando mucho de velorio, muchas personas cuando voy a los velorios, sobre todo cuando son cristianos, me dicen: pastor, es que no puedo llorar. Amén, pues es de gozo, no de llanto. El velorio es de gozo, porque se graduó nuestro ser querido. Ya se graduó. No dice en la Biblia, dijo el apóstol Pablo: para mí el morir es ganancia. No dijo que lo mejor para nosotros es el morir. Si aquí están los problemas, ya nos vamos. Viene el Señor por nosotros. ¿Qué te quieres quedar? Ahora, si te quieres quedar, pues ahí te quedas. Yo me voy en el arrebatamiento. Yo me voy, quizá un tsunami, un terremoto, y nos vamos y nos graduamos. Ahí te quedas tú a predicar. Y te quedas ahí ¿verdad? A las plagas y a todas las pestes que van a venir, ¿no? No, nosotros nos vamos. Y entendamos esto: el tiempo que estamos viviendo aquí, tan solo es un periodo de prueba. Esta vida es pasajera. Nada más estamos viviendo. ¿Cuántos años llevas? 20, 30, 40, 50, 60. ¿Cuántos años llevas? Esos años que llevas de vida son los que Dios ha utilizado para recompensarte en la eternidad. O a lo mejor no tienes ni una recompensa. A partir de ahora, en este momento van a empezar tus recompensas. Porque la vida eterna no se gana por obra. Si la vida eterna se ganara por obra, entonces Cristo no tenía que haber muerto en la cruz. Si la vida eterna se gana por obras, entonces Cristo, vana es la cruz, vana es la resurrección. Entonces, si todos vamos a resucitar, dijo el apóstol Pablo, comamos y chupemos y bebamos y ¿verdad? Y vamos a pervertirnos, hagamos todo de nuestra vida. Pero como Cristo viene por nosotros, hay una conciencia en cada uno de nosotros que lo que hacemos está mal. Hay una conciencia que te está acusando a ti de lo que tú estás haciendo mal. Se llama espíritu. Todos tenemos un espíritu que nos acusa. Es la conciencia que nos está acusando a cada uno de nosotros de las cosas que estamos haciendo mal. Y cuando tú entiendes y tú quieres descansar de ese que te acusa, de ese que no te deja dormir en las noches, de ese que no te deja pensar claramente, de eso que no puedes tomar las decisiones correctas, no puedes llevar tu negocio como antes lo llevabas, no puedes estar en paz, ¿verdad? Platicando con un amigo, tomando un vaso de agua, un agua de limón, tienes que estar tomando whisky, tienes que estar tomando pastillas tranquilizantes. Ya no es tu vida como lo era antes. Hay un problema espiritual en tu vida. Hay un problema allí que se llama espíritu. Y también se llama demonios. Los demonios contra el espíritu. Están aquí en una guerra espiritual como la que a mí me pasó cuando duré, ¿verdad?, en lucha de la conversión. Y eso es lo que Dios quiere que tú entiendas. Dice en Efesios 6:10, porque no vivimos
porque nuestras armas no son espirituales sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, y porque no tenemos lucha contra carne y sangre sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales, con demonios. Es nuestra lucha. Tú tienes una lucha no con tu mamá, no con tu papá, no con tu hija, no con tu hijo, no con tu esposa. Tú tienes una lucha con los demonios, igual que yo. Es como decir, ¿verdad? Hay personas que dicen, no hables de los demonios, no hables de los demonios. Tan loco es no hablar de los demonios como decirte este ejemplo. Fíjate bien, llegas con un, ¿verdad? Vas al frente de la guerra y le dices ahí al general, oiga general, ¿y contra quién pelea? Aquí no se dice el nombre del enemigo. Oiga, ¿y cómo es el? No se dice, no se sabe. Entonces, ¿cómo lo ataca? Sí, mandamos bombazos para allá y ya, todo lo que hacemos. Entonces manda un bombazo. ¿Y por qué no también para allá? O sea, qué ignorancia. ¿Sabes qué harían con ese general? Lo dan de baja en el ejército. Y nosotros no somos, el apóstol Pablo dijo, no somos como los que golpean el aire. Nosotros mandamos un versículo y ¡pum!, le pegamos un demonio. Nuestras armas no son carnales, sino espirituales en Dios para destrucción de fortalezas. 2 Corintios capítulo 10. O sea, tenemos estas armas que son poderosísimas para destrucción de fortalezas. Ay de ti si tú no quieres usarlas. Si tú no quieres usar estas armas, no las uses. Yo quiero usarlas, porque yo he tenido luchas inmensas con los demonios y a veces me han dejado tirado en el piso. Cuando se sabe que se tiene una lucha. Pero si tú dices, no hablemos de los demonios, no hablemos de los demonios, estás sumamente equivocado. Tu lucha son los demonios, quieras creerlo o no lo quieras. Jesucristo habló mucho más de los demonios que de los ángeles. Jesucristo habló mucho más del infierno que del cielo. Jesucristo dijo, por camino de pecadores no vayas, no te juntes con los incrédulos, porque te pueden contaminar. No te cases con las mujeres moabitas, con las personas que no conocen de Cristo. No te cases con ellas, ni te involucres en una relación de noviazgo, porque te van a contaminar. Dios es un Dios celoso que te añora, que te ama. Él te hizo en el vientre de nuestra madre. Él nos hizo con un propósito. Tú tienes un propósito inmenso de parte de Dios. Oye, pero yo ya tengo 60 años, yo ya estoy más para allá que para acá. ¿Sabes qué? Eres la mamá de Moisés. Ponte a orar. No, pues mis hijos ya crecieron, ya todo. Ok, agarra y adopta un hijo con el cual empieces a orar por él. Porque Dios quiere mujeres abnegadas que estén enseñando a las mujeres a amar a sus esposos, a obedecer a sus esposos. Esa es una mujer de verdad, una mujer guerrera. Una mujer que es piadosa, ¿verdad? Que es pacificadora, que enseña, ¿verdad? Que están peleando dos y los agarra y empieza, y los junta, oye, vamos a orar y pídanse perdón, y agarra el matrimonio a que se restaure. Esa es una mujer de fe. Una mujer de fe no es la que nada más pide yo quiero, yo necesito, yo, ¿verdad? Yo, y te dicen la sanguijuela, el dame. Así dice Proverbios. Las sanguijuelas dicen dame. Pero una mujer de Dios no se fija en sus deficiencias, una mujer, o en sus necesidades. Una mujer de Dios tiende más allá sus estacas, para ver más allá, para orar por otro, para orar con una persona que está en necesidad, para orar por su familia que está en México, para orar por su familia que está en Estados Unidos. Yo conocí a una mujer de Dios cual no he vuelto a ver. Yo la discipulaba. Le decían la maestra Evita. Y un día me enseñó su libreta. Traía una libreta, no la soltaba. Y tenía una libreta, pero así de gruesa, como de 200 hojas. Y cuando la vi, dice, mire, estos son los por los que yo oro. Dice, tengo orando por esta persona 20 años. Digo, ¿cuánto? Dice, 20 años por este. Por este ya se solucionó, ya, y así una libreta que tenía no sé cuántos años con ella ahí, una libreta que tú la veías y decías, pues esta está más viejita que ella, ¿verdad? Y ella era una persona ancianita. Y
tenía 20 años orando por unas personas. Y dice, y esta persona ya nunca la volví a ver, pero ella me pidió que yo orara por ella y por sus hijos. Y yo sigo orando por ella. ¡Qué mujer de fe! Sin duda, ella va a tener un lugar de privilegio en el cielo. Sin lugar a duda. ¿Cómo estás tú, mamá que me escuchas? ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo está tu fe, varón? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está tu corazón? ¿Dónde te perdiste? ¿Cuándo dejaste de creer? ¿O por qué no es el momento que Dios te está hablando hoy para que no endurezcas tu corazón? Dice la Biblia, cuando oigas la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Inclinemos nuestro rostro. Señor, te damos gracias en este momento, bendito Dios, por lo que has hablado a nuestras vidas. Ha sido claro y contundente, Dios, de que nosotros tenemos que vivir en el área de la fe, sin importar si es pequeñita, sin importar si es fuerte. Lo que no tenemos que vivir es en el área de la incredulidad. Queremos arrepentirnos, Dios, porque hemos sido incrédulos. Ay, Dios, las quejas, el miedo, la angustia, el culpar a los demás han hecho de nuestra fe una fe incrédula. Perdónanos, Dios, por culpar a otras personas, situaciones, a nuestros hijos, a nuestro marido, o quizá a tu papá que ya murió, a tu mamá que ya murió. Sin importar quién haya sido, deja de culparlo, deja de ver en donde no está Dios. Dios está aquí tocando la puerta de tu corazón, y dice la Biblia que si tú abres tu corazón, Él entrará y cenará contigo, y tendrás gozo y paz, y todo te saldrá bien. Tan solo tú, si le recibes, y si hoy te doblas, y si hoy doblas tu corazón y le dices: Señor, te entrego estos malos pensamientos, te entrego el desánimo, te entrego todo esto, ya no puedo cargarlo más. Es necesario que tú le entregues eso a Dios, porque no vas a poder resistir cargarlo más tiempo. Tus rodillas se están doblando, tu espalda te duele, tus brazos no son los mismos, tu intestino se ha angustiado, que ya no es el mismo. Hay algo que está pasando dentro de ti, tu corazón, tus pulmones, tu mente, tus oídos, tus pensamientos. Ya no retienes como antes. Algo está pasando en ti. Se llama pecado. Es Dios quien te está hablando y te está diciendo: entrégame tus pecados, yo soy fiel y justo y te puedo perdonar. Y vas a ver prados verdes de descanso, aguas de remanso, aguas de gozo, aguas dulces y no amargas como las que estás acostumbrado a tomar. Solamente cree en uno que no te va a fallar, se llama Jesús. Él no falla. Él está aquí para darte vida y juró que estaría con nosotros hasta el fin del mundo. No lo desprecies. Yo vengo en breve y mi galardón conmigo, para dar recompensa a todos los que estuvieron y perseveraron. Jesús, yo soy ese hombre, yo soy esa mujer. Yo quiero caminar de tu mano a partir de este momento. No me importa lo que voy a pasar, yo renuncio a mi vida y te la entrego a partir de este momento. Haz conmigo como hiciste con Moisés. Haz conmigo lo que tú quieras, Dios. Quiero servirte. Estas manos gastadas ya no las quiero gastar en el mundo, quiero gastarlas contigo. Quiero que sean de bendición para amar, para acariciar, para bendecir mi boca, para bendecir, para amar también, Dios.
La Biblia dice que si confesares que Jesucristo es el Señor y creyeras en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Solamente dile a Dios: me arrepiento, tómame, no me abandones, quiero formar parte de tus hijos. Sé que tú moriste y resucitaste al tercer día de los muertos, y quiero que se cumpla la promesa que tú dijiste a los discípulos: voy a preparar casa para donde yo estoy, ustedes también estén. Te lo agradecemos y creemos en ti, Jesús. Te recibimos como nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Gracias a Dios. Gracias a Dios.